Saludos desde mi hogar, donde estamos en cuarentena gracias al coronavirus. Este enemigo invisible no lo vamos a parar o detener nosotros. Lo derrotará nuestro Dios Todopoderoso cuando Él lo crea necesario. Esperamos que todos los que estén viendo esta transmisión se encuentren bien dentro de la pandemia que nos ha tocado vivir. Me imagino que con esta barba y bigote difícilmente me puedan reconocer, pero esto se lo debemos a que los barberos están de vacaciones, no pueden estar trabajando. Así que por eso me ven con esta nueva fachada. Pero mi nombre es Marcos Bandas Acosta, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Río Piedra. Antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, le pido a mi esposa Sonia que por favor tenga una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en todas partes y en nuestros corazones, en estos momentos tu Santo Espíritu, envíanos tu Santo Espíritu para que nos dirija en la presentación del tema de los capítulos 12 y 13 del libro Deseado de toda la gente. Permite que este tema pueda ser de gran bendición y ayuda para todos. Gracias, Señor, por escucharnos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a considerar los capítulos 12 y 13 del libro El Deseado de todas las gentes, de la autora Elena G. de White, los cuales nos hablan sobre las tentaciones que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo en el desierto y su victoria definitiva sobre Satanás. El capítulo 12 nos habla de la primera tentación y el capítulo 13 analiza la segunda y tercera de las tentaciones. El relato bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, en Marcos capítulo 1, los versículos 12 y 13, y en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Vamos a pedirle a Sonia que por favor lea este relato bíblico. Leemos en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 12. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pies en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y de la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Sonia. La palabra griega traducida como tentado significa poner a prueba. Las 3 tentaciones en el desierto fueron un intento de seducir la lealtad de Jesús a Dios y rendirla a Satanás. Lucas 4:13 nos dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto implica que el diablo no se iba a dar por vencido. Las tentaciones contra Jesús continuarían, y eso lo hemos visto a lo largo de la Biblia. Pero antes de entrar de lleno a las tentaciones de Jesús, veamos un preámbulo de lo que sucedió antes de que Jesús entrara al desierto y padeciera estas tentaciones. Veamos. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista marcó el comienzo del ministerio del Salvador, tras lo cual el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Tenemos que estar bien claro que Jesús no invitó a la tentación ni tampoco la provocó. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Fíjense ustedes cómo es el diablo. Se metió en el grupo de los que se estaban bautizando allí para ver lo que estaba pasando. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo en forma de paloma. Jesús fue lleno de ese gran poder del Espíritu Santo. Satanás oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de la experiencia del bautismo de Jesús, ¿qué sucedió? Marcos 1, 12 y 13 nos dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras. Notemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Él no invitó a la tentación ni la provocó, como ya dijimos. Mateo 4:2 nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre, naturalmente. Podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y 40 noches? Pues Jesús tenía unos propósitos especiales. Número 1, quería estar solo para contemplar y meditar en su misión y en la obra, que tenía que realizar. Mediante la oración y el ayuno debía fortalecerse para poder caminar por la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Estos 2 grandes propósitos tuvo Jesús cuando fue llevado al desierto. Después que Satanás indujo al hombre a pecar, reclamó la tierra como suya. Se autoproclamó príncipe de este mundo y pensó en establecer su poderío en esta tierra. Declaró que el hombre lo había elegido a él como soberano suyo. En el desierto, Cristo se estaba preparando para desmentir esta pretensión de Satanás. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado por Cristo. Pero Satanás sabía que no ejercería dominios absolutos sobre el mundo. En Génesis 3:15, Satanás había recibido su sentencia. ¿Qué dice ese versículo? Génesis 3:15: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento supo cuál sería su final. Por tal razón hizo todo cuanto pudo para tratar de impedir que Jesús viniera a nacer en este mundo. Debido a que Satanás había sido expulsado del cielo,
estaba resuelto a vengarse, haciendo que otros también participaran de su caída. Desde su infancia en Belén, Jesús fue continuamente asaltado por el maligno. El conflicto entre Cristo y Satanás, que había empezado en el cielo, cada día se agudizaba más y más. Cuando Adán fue asaltado por el tentador en el Edén, no pesaba sobre él ninguna de las consecuencias del pecado. No sucedió lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar contra Satanás. Durante 4,000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad y degenerada. Cristo tenía que reparar el fracaso de Adán. En el desierto, Satanás trató de aprovecharse que Jesús estaba ayunando por 40 días para tentarle y hacerlo desviar de su propósito. Veamos la primera tentación. Sonia, por favor, léete Mateo 4, del 2 y 3. Mateo 4, versículos 2 y 3. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él, el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esa fue la primera tentación que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina de la humanidad, debía empezar la obra de nuestra redención. Así como Adán cayó por haber complacido el apetito, Cristo debía vencer sobreponiéndose al apetito. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre, pero esa gloria se apartó de él y quedó solo para luchar contra la tentación. Aquí comienza la prueba de nuestro Señor Jesús. Su primera lucha fue consigo mismo. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. El hambre dejaba sus huellas en el cuerpo de Jesús. Demacrado y agotado por la agonía mental, se veía más desfigurado que cualquier hombre. Parecía más muerto que vivo. Como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Este ser dijo traer un mensaje para Jesús. El mensaje decía: así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no sacrificara a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tremenda trampa la que el diablo le estaba preparando a Jesús. En ese ser que parecía un ángel del cielo, le señala las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes. Ese tentador le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aunque Jesús tenía hambre, pero la frase "si eres hijo de Dios" delataban el carácter de aquel personaje que parecía ser un ángel del cielo. ¿Sabía Jesús que él era el Hijo de Dios? Por supuesto que sí. Esas palabras insinuaban una desconfianza. A Cristo no le pareció que la frase "si eres hijo de Dios" y la forma de expresarla fueran de Dios. ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? Imposible. Las palabras del cielo, "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia", resonaban todavía en los oídos de Satanás, pero estaba resuelto a ser
dudar a Cristo de ese testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión. Satanás esperaba que bajo la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si Cristo lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Satanás insistía en que Jesús probara su divinidad. Si eres hijo de Dios, lo repitió. Pero el Hijo de Dios no tenía que probar su divinidad a Satanás, ni explicarle la razón de su humillación. Cristo no ejercería el poder divino para su propio beneficio. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, Cristo se apoyó en el amor de su Padre. No quiso dialogar con la tentación. Recuerden, hermanos, que con el diablo no se dialoga, porque si lo hacemos, llevamos siempre la de perder. Jesús siempre hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. ¿Cuáles fueron esas palabras? Escrito está. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Satanás siempre ataca. Así como obtuvo su victoria contra Eva en el Edén, contra Moisés llegando a los límites de la tierra prometida, y contra Elías cuando huyó para salvar su vida ante las amenazas de la idólatra Jezabel. Cuando Cristo dijo al tentador: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba citando del Antiguo Testamento la experiencia del maná, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de nuestro Señor Jehová. De todas las tentaciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Todo aquel que lucha contra el poder del apetito debe considerar la experiencia del Salvador en el desierto de la tentación. Su victoria, hermanos, es también nuestra victoria. No olviden esto, su victoria es también nuestra victoria. Cuando el enemigo quiera tentarnos, ojalá podamos decir como dijo Jesús en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Él no consintió en pecar, ni siquiera con el pensamiento. Él no consintió en eso, Señor. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecador no tendrá dominio sobre nosotros. Solo por medio de la palabra de Cristo pudo resistir la tentación. Escrito está. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestras debilidades, sino el poder de la palabra de Dios. Toda su fuerza está a nuestra disposición. Y hasta allí, hermanos, el resumen del capítulo número 12, donde hemos analizado la primera de las tentaciones de Jesús. Ahora vamos a pasar al capítulo 13, que se titula La Victoria. Y aquí vamos a ver la segunda tentación. Sonia, por favor, léete el capítulo 4, Mateo 4, los versículos 5 y 6. Entonces, el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en la piedra.
Fíjense, hermanos, que otra vez la tentación va precedida de la insinuación de desconfianza. Si eres hijo de Dios. Cristo se sintió tentado a contestar, pero se abstuvo. Gracias a Dios por eso. El tentador pensaba aprovechar la humanidad de Cristo e incitarle a la presunción. Pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Satanás le dice a Jesús: échate abajo, sabiendo que no podía arrojarlo, ni podía obligar a Jesús a arrojarse. A menos que Cristo cediese a la tentación, no podía ser vencido. El tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente a menos que la entreguemos a su dirección. Satanás le cita a Jesús la promesa del Salmo 91:11 que dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero fíjense una cosa, Satanás omitió la última parte de este versículo, o sea, que te guarden en todos tus caminos. Jesús se negó a salir de las sendas de la obediencia. Jesús nunca ha prometido alguna protección de ángeles a personas que anden en caminos pecaminosos y prohibidos. Jesús declaró a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta segunda tentación, el enemigo aprovecha la humildad de Cristo para incitarle al orgullo y a la presunción. ¿Qué cosa es la presunción? La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. La fe y la presunción se parecen, pero son completamente diferentes, opuestas. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Pero fíjense ustedes que también la presunción se aferra a las promesas, pero hay una diferencia. La presunción se aferra a las promesas, pero las usa como las usó Satanás, para justificar la transgresión. Muchas veces, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos induce a la presunción. Si logra hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. El Salvador nos ha ordenado: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un fin que lograr para nuestro bien. Primera de Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Jesús salió victorioso de la segunda tentación con un escrito está. Esa era la clave del triunfo de Jesús y es también la clave nuestra. Hasta allí, hermanos, la descripción o los comentarios de la segunda tentación que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Veamos ahora la tercera tentación. Sonia, por favor, léete Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La luz del sol le daba a ciudades llenas de templos, palacios de mármol, campos y viñedos cargados de frutos. Los rastros del mar estaban ocultos. Los ojos de Jesús, hasta poco tiempo antes afectados por una visión de lobreguez y desolación,
contemplaban ahora una escena de insuperable belleza y prosperidad. Entonces se oyó la voz del tentador que dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Tremenda tentación la que el diablo le presenta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás le declaró a Cristo que el reino y la gloria del mundo me son entregados y a quien quiero los doy, dijo algo que en parte era verdad, aunque lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán no era el dueño de la tierra, era Dios, y Dios le había confiado todas las cosas a su Hijo Jesucristo. A Cristo le esperaba una vida de tristeza, penurias y conflictos, y una muerte ignominiosa. Debía llevar los pecados del mundo entero, debía soportar la separación del amor de su Padre. Cuando el tentador ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Cristo podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la supremacía de Satanás, pero así hacerlo hubiera sido renunciar a la victoria del gran conflicto. Si Satanás hubiera prevalecido, significaría el triunfo de la rebelión que comenzó en el mismo cielo. ¿Qué hizo Cristo finalmente? Cristo le dijo al tentador: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás no pudo resistir la orden. Retorciéndose de humillación e ira, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo. La victoria de Cristo fue contundente, completa. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él, y mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Eso lo encontramos en Santiago 4:7. Después que el enemigo hubo huido, Jesús cayó exhausto al suelo con la palidez de la muerte en el rostro. Había soportado la prueba, una prueba mucho mayor que cualquier humano pueda soportar. Los ángeles sirvieron entonces al Hijo de Dios mientras estaba postrado como moribundo. Fue fortalecido con alimentos y consolado por un mensaje del amor de su Padre, así como por la seguridad de que todo el cielo había triunfado en su victoria. Jesús no solo dejó todo por nosotros, sino que corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Nunca podremos comprender el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estemos con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces allí arrojaremos nuestras coronas a sus pies y elevaremos este canto: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Gloria a Dios, Señor. El triunfo de Jesús sobre Satanás en el desierto fue total y completo. Gracias a ese triunfo tenemos la bendita esperanza de muy pronto encontrarnos con Él y agradecerle por todo lo que hizo para salvarnos. Pero cuidado con el diablo, porque no se da por vencido. Mira lo que dice Lucas 4, versículo 13, donde dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Qué listo es el diablo, ¿verdad?
Se alejó de él esperando ¿qué? Un tiempo oportuno. El diablo sigue buscando oportunidades para atacar a Jesús y a sus seguidores. No olvidemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hasta aquí, hermanos, las enseñanzas de la tercera tentación que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Veamos ahora algunas enseñanzas que podemos sacar de este relato. Número 1. El Espíritu Santo no puede tentarnos, pero puede llevarnos a un lugar en donde seamos tentados. El diablo es el gran tentador, recuerden eso. Eso fue lo que hizo con Jesús. Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hebreos 2:18 nos añade: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos entiende perfectamente. Enseñanza número 2. No te dejes controlar por los deseos de la carne. En la primera tentación, Satanás apela a los deseos de la carne. Si eres hijo de Dios, dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Enseñanza número 3. El orgullo es muy atractivo, pero peligroso. En la segunda tentación, Satanás apela al orgullo, a la presunción. Satanás lleva a Jesús a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo, o sea, sobre el alero del templo, el cual es considerado como un lugar especialmente alto, como unos 200 pies de alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en sus manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Cuidadito, mis ojitos, lo que ven, es la enseñanza número 4. En la tercera tentación, Satanás apela a los deseos de los ojos. Satanás llevó a Jesús a lo alto de la montaña y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Esencialmente, esta visión invitaba a Jesús a tomar un atajo para no tener que pasar por el sacrificio de la cruz del Calvario. Jesús vino a ganar todos los reinos del mundo y la gloria que estaban en dominio de Satanás. Y Satanás se los ofrece a Jesús si se postra ante él. Bien facilito, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que la verdadera adoración se centraliza en Dios y no en los reinos de este mundo. Enseñanza número 5. No cedas a solucionar tus problemas por la vida de la idolatría. Sigue el ejemplo de Jesús. Jesús Amén. no cedió en un solo momento en adorar al enemigo. Y la lección número 6, por si acaso, no se lo olvide, es: con el diablo no se juega, porque siempre llevamos ¿qué? La de perder. Esas son las 6 enseñanzas más o menos que pude sacar de este relato. Veamos ahora algunas aplicaciones. ¿Cómo podemos aplicar este relato a nuestra vida? Miren, hermanos, número 1, tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús. También somos tentados, ¿por quién? Por Satanás. Dice, el enemigo tiene su enfoque en los discípulos de Cristo. No debemos tratar esto con ligereza porque el conflicto es real. Y hay aquí una serie de versículos que podríamos estudiar para justificar esto, pero tenemos esta primera aplicación, que tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús, que se llama como el diablo, Satanás. Dios lo reprenda. Lección número 2. Tenemos las mismas tentaciones, el deseo de la carne, los ojos y la vida. Casi nada. Las mismas tentaciones que tuvo Jesús también las tenemos nosotros. Pero Él venció ¿con qué? Con un escrito está, y así también podemos nosotros vencer. La aplicación número 3. Tenemos las mismas herramientas para vencer. Ojo a esto, Jesús se acogió a la palabra de Dios. También debemos hacerlo nosotros. Estudiar su palabra, aferrarnos a ella y podemos contestar
a nuestras tentaciones como contestó Cristo. Común escrito está. La aplicación número 4. Jesús tuvo fe en el plan de Dios. Nosotros también tenemos el escudo de la fe, según Efesios 6:16. Hagamos uso de ese escudo. Jesús tuvo su fe en el plan de Dios y nosotros tenemos también nuestra fe puesta en lo mismo. La aplicación número 5. Jesús oró con fe, así también debemos hacer nosotros para vencer la tentación. Hermanos, hemos visto algunas enseñanzas y algunas aplicaciones. Esperamos que este relato del sufrimiento que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo en las tentaciones del desierto nos ayuden a fijarnos más a su palabra, a estudiarla más para que podamos contestar y vencer como Cristo venció. La victoria de Cristo fue contundente y también la nuestra puede ser contundente si estudiamos la palabra de Dios y podemos contestar con un escrito está. Gracias, hermanos, por escucharnos. Vamos ahora a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias porque permitiste que Cristo viniera a esta tierra y se sacrificara por cada uno de nosotros. Ayúdanos para que podamos vencer cualquier tentación como Cristo venció las 3 tentaciones en el desierto. Con un escrito está. Amén. Aumenta nuestra fe, llénanos de tu Santo Espíritu y danos sabiduría divina para entender tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias por escucharnos. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.